El colapso ha comenzado porque nadie quiere comprar nada. Esta situación ha ocurrido en febrero de 2023. ¿Qué saben los demás que nosotros no sabemos? En este video, se presentarán 10 puntos que explican por qué está sucediendo esto. Es importante que te quedes hasta el final, porque lo que verás hoy es de gran interés. Comencemos a analizar los 10 temas que marcarán la agenda internacional en la crisis económica. El número 1 es la aceleración de la competencia estratégica. La guerra en Ucrania ha acelerado la confrontación entre los grandes poderes mundiales. La competencia comercial, tecnológica, económica y geoestratégica que ya definían las relaciones entre Estados Unidos y China se ha intensificado con la tensión armamentística. A pesar de ello, no estamos ante un mundo dividido en dos bloques estancos, sino en plena reconfiguración de alianzas que obliga al resto de actores a resituarse ante las nuevas dinámicas de competición estratégica, a buscar espacios propios de una transformación que es global pero que en sí sigue teniendo su epicentro en Europa. Por supuesto, el tema de los conflictos bélicos está a flor de piel. Recordemos que cuando Taiwán comenzó a tener problemas con China, Nancy Pelosi, específicamente, fue a Taiwán. Esto causó que todo el mundo estuviera al pendiente. Después, ocurrió lo mismo con Estados Unidos y China. Ahora, por supuesto, Ucrania y Rusia. Y, como siempre, la mayor potencia del mundo, Estados Unidos, está involucrada en el embrollo. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando comenzó la crisis entre Ucrania y Rusia y se vieron 100.000 soldados en la frontera entre ambos países por parte del ejército ruso, nadie creía que iba a producirse una guerra debido a que estábamos saliendo de una pandemia y de una crisis económica muy fuerte que había afectado a todo el mundo. Sin embargo, la guerra se produjo. Por lo tanto, ya no podemos decir la frase "no creo que haya guerra" porque estamos pasando una crisis económica muy fuerte a nivel mundial, una crisis de inflación y también estamos todavía entre comillas saliendo de la pandemia. Eso ya no aplica, porque como vimos, no resultó así. El número 2 es la inoperatividad de los marcos globales de seguridad colectiva. La guerra en Ucrania ya ha dejado al descubierto que cuanto mayores son los riesgos que genera la confrontación geoestratégica, más obsoletos parecen los marcos de seguridad colectiva. Desde febrero de 2022, los paradigmas de la arquitectura de seguridad tanto global como europea han cambiado drásticamente. Por un lado, hemos asistido a una revitalización del papel de la OTAN. Por otro lado, las imágenes de la invasión militar rusa aceleraban la percepción de descomposición del sistema de seguridad internacional, aumentando la sensación de vulnerabilidad y desorientación estratégica que acompañan los cambios estructurales actuales. Esto se refiere específicamente a la no agresión entre países. Es decir, si comenzaba a haber un conflicto armado entre países, esto se solucionaba de manera pacífica. Actualmente, estamos viendo que la guerra es a veces inevitable y que los países tienen ciertos roces un poco más fuertes que antes con el tema de políticas y aparte, por supuesto, de un posible conflicto bélico. El número 3 es la colisión de las transiciones verde y digital. Las transiciones que parecían ir de la mano hacia la construcción de un mundo más sostenible han entrado en colisión. La guerra en Ucrania y el impacto de las sanciones a Rusia han alterado mercados, dependencias, compromisos climáticos e incluso los tiempos previstos para afianzar las apuestas por energías alternativas. El hecho de que la energía renovable haya pasado a segundo plano por el tema de la inflación, de la sobreimpresión de dinero de la pandemia y aparte por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde vimos que todavía Europa depende y mucho del gas licuado y el gas ruso específicamente, hace que el tema de la energía renovable haya pasado a segundo plano por el momento. El número 4 es la recesión económica global. Las consecuencias de la guerra de Ucrania en la energía, las persistentes interrupciones en la cadena mundial de suministros, así como las políticas monetarias adoptadas frente a la inflación creciente han llevado al pesimismo para el futuro económico. Según el Fondo Monetario Internacional, FMI, el 2022 cerró con un crecimiento económico de. No obstante, en sus previsiones para 2023, esta cifra caería a 1,5%, la más baja desde 2009, con excepción de 2020 por el impacto de la pandemia. El Banco Central Europeo y varios países de África están bastante preocupados por el tema de la inflación, específicamente porque afecta más a países en desarrollo que a países ya desarrollados, como por ejemplo, África o Estados Unidos. Es importante tener esto en cuenta a la hora de invertir en ciertos países, porque pueden pasar momentos difíciles con el tema de la inflación, que todavía, de hecho, no ha dado su brazo a torcer. Hay meses en los que salen algunos datos positivos y la bolsa de valores sube, y hay otros momentos en los que cae debido a que parece que la inflación todavía no ha tocado techo. El número 5 es la crisis de acceso y garantías a bienes vitales. La guerra en Ucrania ha agravado las dificultades de acceso a la energía,
a los alimentos y al agua potable. La provisión de bienes públicos globales, que es un requisito previo para el desarrollo y es vital para la reducción de la pobreza y la desigualdad entre países, sufre hoy los estragos de la rivalidad geopolítica, de una nueva confrontación por los recursos naturales, así como de los efectos de un debilitamiento de la gobernanza global y de la cooperación internacional. En el caso de Ucrania específicamente y Rusia, más del 30% de la Unión Europea depende del maíz, trigo y cebada que provienen de estos países. Esto fue importante y es importante aún por el alza de los precios. Recordemos que, por ejemplo, en España, el precio del aceite de girasol aumentó aproximadamente de 0,25 euros a 1 euro completo, una subida de más del 300%, sin mencionar los alimentos derivados del mismo. El número 6 es la desconfianza y el descontento social. Los impactos de la crisis tienen una incidencia directa en el empeoramiento de las condiciones de vida de los hogares, lo que se traduce en un aumento del malestar social y las protestas ciudadanas como expresión de descontento. En el año 2022, 90 países han registrado movilizaciones por la falta de acceso a los bienes públicos. Con la desigualdad entre las personas ricas y las personas pobres, siempre habrá conflicto. Si esto se hace muy notorio o la brecha se hace muy grande, esto resultará en conflictos sociales. Es importante considerar esto al decir no me importa lo que pase con otras personas. Este fenómeno ocurre principalmente en países pobres con una gran desigualdad económica entre ricos y pobres, especialmente en aquellos países donde la moneda ha perdido valor. Es fundamental tener precaución debido a que esto puede provocar inestabilidad política y problemas mayores para la economía. El punto número 7 se refiere a las fracturas y la automatización de los movimientos y sus reivindicaciones. Emmanuel Macron lo describe como el fin de la abundancia, y algunos economistas teorizan sobre el fin de lo barato. Vivimos en una sensación de agotamiento. El tiempo se está agotando para revertir el cambio climático. La falta de solidaridad y la reducción del poder adquisitivo para satisfacer nuestras necesidades básicas son problemas cada vez más palpables. Es crucial tener en cuenta el punto número 8, que hace referencia al autoritarismo bajo presión. El 70% de la población mundial, es decir, más de 5.000 millones de personas, vive bajo dictaduras. La involución democrática está en aumento. El informe sobre el estado de la democracia en el mundo del Instituto DM advierte que el nivel de democracia del que ha gozado la ciudadanía global ha bajado a niveles alarmantes. No se pretende abordar temas políticos, pero es importante tener en cuenta que hay muchos más países dictatoriales que antes. El punto número 9 se refiere a la fragmentación regulatoria y la desglobalización sectorial. Nos encontramos ante dos mundos que se están configurando en paralelo, no debido a una confrontación bipolar entre Estados Unidos y China, sino a dos marcos con espacios de interrelación. Esto se refiere, por supuesto, a la crisis existente entre Estados Unidos y China, donde ocurren ciertas situaciones muy extrañas en cuanto a la dependencia mutua entre ambos países. A pesar de ello, están tratando de separarse y crear sus propias economías independientes. Es importante tener en cuenta el libro de Belladio Cambio de Ciclos Económicos, donde se explica que si una potencia mundial, en este caso Estados Unidos, pierde su hegemonía y pasa a segundo plano, es decir, si China sube, siempre se ha desencadenado una guerra mundial en la historia. Crítica en cuanto a la globalización, la geopolítica y, por supuesto, las guerras. El punto número 10 y último hace referencia a la prueba de los límites. Este año pondrá a prueba los límites individuales y colectivos, como una bola negra en la mesa de billar. Se trata de aquellos acontecimientos o efectos inesperados que, como los últimos años han demostrado, son capaces de destruir las previsiones, los tiempos y las estrategias de la política internacional.